Hoy vamos a terminar de ver la parte de la religión de Israel. Estuvimos viendo la semana pasada algunos elementos propios de la religión de Israel sobre cómo la nación fue mostrando una expresión de adoración a Dios, ¿no? Cómo se fue dando el inicio de esto y cómo, a diferencia de las diferentes expresiones religiosas en el Antiguo Testamento, la expresión de fe israelí fue distinta porque ellos fueron una religión que recibió instrucciones del mismo Dios, ¿no? Es la diferencia con las otras religiones, por así llamarles. Se diferencia en que Dios es el que dejó las pautas, las normas, las leyes, las instrucciones para su adoración, para la edificación del tabernáculo, para las ofrendas, los sacrificios y todo el sistema religioso, incluso para para aquellos que iban a servir dentro de estas actividades, ¿no? Entonces, es una religión revelada, ¿no? No es una religión diseñada por el hombre, sino revelada por Dios. ¿Ya? Esa es la diferencia más grande que hay. Entonces, estuvimos viendo eso y también estuvimos viendo cómo se dio esta revelación, ¿no? Cómo se dio la revelación de Dios. En el tiempo de Moisés se dieron las pautas a través de la ley, leyes para el sacerdocio, leyes para el sacrificio, leyes para la construcción del tabernáculo, leyes para las ofrendas, leyes para las fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue cómo se fue desarrollando la religión en Israel y luego el papel protagónico del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era el que tomaba bastante protagonismo en la religión de Israel. ¿Cómo se elaboró ese tabernáculo? ¿Qué incluían? Y todas esas cosas, ¿no? Y luego cómo fue pasando luego al templo ya edificado por Moisés, por Salomón, y luego la reconstrucción del segundo templo por Esdras y Nehemías, y Zorobabel también, y luego ya en el templo de Herodes, ¿no? El templo cuando ya Jesús aparece en escena. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Más o menos lo que hemos visto la clase pasada. Y hoy vamos a continuar, ¿ya? Hay varios aspectos de que revisar acá. Pero antes de eso, voy a dar el pase ahora a mis hermanos que están en lista de espera de la exposición de su trabajo de investigación. Ya están estuvieron con bastante deseo de participar en la clase pasada, pero no pudieron por el tiempo. Pero ahora sí podemos darles chance para que puedan participar. ¿Está conectado Alexis? ¿Alexis está conectado o no? Alexis. Por aquí estoy. Aquí se pasó. Alexis, tú tienes el rol, ¿no? Sí, aquí lo voy a volver a descargar hace un ratito. ¿Tú tienes el rol de las posiciones? Sí, pastor, aquí yo tengo el rol. Estuvimos ya, hay algunos hermanos que ya han dado su posición. Yo tengo acá su confirmación. Alexis ya lo hizo. César Chávez también. Leoncio también ya lo hizo. Johnny Díaz también. Carlos García también. José Luis Mejía también ya hizo la exposición. Aide también hizo. Y Max. Pero aún faltan algunos, ¿ya? A ver, en forma voluntaria, ¿quién quisiera iniciar la exposición del libro que le corresponde? En forma voluntaria, ¿no? Yo sé que todos quieren... Buenas noches, pastor. Yo, Daniel. Hermano Daniel Seminario, ¿no? Sí. Pastor,
Pastor, yo también falto. No me ¿Quién, nombró. quién falta? Yo, Iván Melgarejo. Allá. Entonces, Daniel, vamos a empezar con Daniel, que está pidiendo la palabra, Daniel Seminario. Hermano Daniel, por favor, toda el aula es suya. Adelante. Puedes poner nomás. ¿Qué profeta le tocaba, hermano Daniel? Sofonías, pastor. Sofonías, efectivamente. A ver, hermano, Bueno, cuéntenos, a ver, del profeta. bueno, ante todo, buenas noches, pastor, y con todos mis compañeros, hermanos. Bueno, a mí me ha tocado poder estudiar el libro de Sofonías. Bueno, para empezar, quisiera decir que Sofonías, este libro de Sofonías, es un libro que, que fue escrito por este mismo autor que tiene el nombre, ¿no? Sofonías, el cual era un profeta, ¿no? Se dice que este profeta fue una persona que se presume que tenía una posición social considerable, ¿no? En el reino. Y que estaba muy relacionado con la línea real, ¿no? También Sofonías fue un descendiente de la cuarta generación de Ezequías, que también fue un rey notable, ¿no? En Judá, entre el año de 715 hasta 685 a.C. También lo que he podido incautar de este libro es que en este libro hay 3 capítulos que hablan sobre el intento de anunciar al pueblo de ese tiempo de que estaba eh, eh, viviendo, al pueblo de Judá, que estaba tratando de anunciar sobre un juicio de Dios, ¿no? Un juicio de Dios sobre el pueblo, no solo hacia el pueblo de Israel, sino hacia todas las naciones que lo rodeaban, porque había se habían apartado mucho sobre todo el pueblo de Israel se había apartado de, de los mandatos, de los pactos que había hecho con los antiguos gobernantes, ¿no? Entonces Dios estaba mandando un juicio, ¿no? Sobre ellos, y Sofonías se encargó de anunciar sobre ese juicio, de que iba a venir. Como les vuelvo a repetir, esto es algo muy interesante, que el juicio venía no solo para el pueblo de Israel, sino para los demás pueblos que en ese tiempo estaban gobernados, que no eran del pueblo de Israel también, ¿no? El profeta Sofonías, como vuelvo a repetir, trató de que el pueblo volviera a Dios, ¿no? A través de lo que él declaraba de los juicios que iban a venir. ¿No? Uno de los juicios que él anunciaba, por ejemplo, decía del día venidero del Señor en Judá y en las naciones, ¿no? Ahí habla sobre el juicio, ¿no? Está en el capítulo 1 del 4 al 18. También habla del juicio contra los idólatras en Judá, ¿no? También habla sobre los gemidos a través de Jerusalén, ¿no? También habla sobre el día inexplicable de la ira del Señor, el juicio de Dios contra las naciones. También habla sobre un llamado a Judá al arrepentimiento, que está en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, ¿no? Y también del juicio contra también el juicio contra Moab, el juicio contra Siria, el juicio contra Jerusalén, ¿no? Y también negativa de Jerusalén al arrepentimiento, ¿no?
Pero lo relevante de este tiempo era de que el juicio, como vuelvo a repetir, no solamente era hacia el pueblo de Israel, sino hacia otros pueblos que no eran del pueblo escogido de Dios. A diferencia de otros tiempos proféticos, que el juicio solamente era, o el castigo, digámoslo así, era para el pueblo de Israel, ¿no? Pero en este caso era para todas estas naciones que estoy mencionando, ¿no? Pero también habla sobre un tiempo de arrepentimiento, ¿no? Para que también lo que buscaba Dios era que las personas o el remanente pequeño que se iba a dar al arrepentimiento, ¿no? Poder purificar ese remanente, ¿no? Y restaurar. ¿Me escuchan? Hola. Adelante, estamos escuchando. Entonces, Dios quería que purificar, ¿no? Que se levante un remanente que nuevamente con un corazón dispuesto a hacer el pueblo de Dios, ¿no? A hacer lo que Dios quería, ¿no? Cumplir los pactos de Dios con los pactos de Dios con él, ¿no? Eso es lo que él quería, ¿no? Hacer. Después también habla sobre un regocijo, ¿no? En la ciudad, en el capítulo 3, el versículo 14 al 17, y también habla sobre una nación restaurada, ¿no? Que es del capítulo 3, del 18 al 20. Y bueno, eso es, pastor, todo lo que he podido averiguar, estudiar sobre Ya. el libro. Gracias, Daniel, sobre el profeta Sofonías, ¿no? Sí, pues, parte del mensaje de Sofonías era justamente que el juicio del día del Señor, ¿no? El día del Señor es el tema, también parte de la profecía de Sofonías. Y ese día del Señor iba a alcanzar no solamente a su pueblo, sino también a todos los demás. Bien, es breve Sofonías, 3 capítulos, dentro del marco del gobierno de Josías. Fue la labor profética de Sofonías, ¿no? El rey Josías. Quizás también comentan que fue contemporáneo con Jeremías, ¿no? Y que los dos ungieron a Josías para hacer las reformas que se mencionan, ¿no? Bien, ¿quién más iba a participar? Creo que me pidió la palabra Melgarejo, ¿no? Hermano Melgarejo. Sí, pastor. No, o sea, yo le decía que como no me nombró, le decía que yo también, pues. Ya, O sea, hermano Iván, ¿no? ¿Quién es? sí, Ya. Iván. Iván, a ti te tocó el Ageo. Ageo. Sí. Ya, Ageo. A ver, hermano Iván, por favor, somos todos oídos. Ya, está bien, pastor. Bueno, Ageo significa festivo o mi fiesta. Su actividad se extiende desde el día 1 del mes sexto del año segundo de Darío hasta el 24 del mes noveno, es decir, aproximadamente desde agosto a diciembre del 520 a.C. No es seguro si Ageo nació en Palestina o si volvió de Babilonia con los desterrados. Babilonia destruyó Jerusalén totalmente en el 586 a.C. El pueblo de Israel se enfrentó al exilio en ese país, donde su religión y sentimiento nacional se vieron afectados profundamente. El templo siempre había sido el centro del estilo de vida del pueblo, pero ahora ya no estaba. Tenían instrucciones de orar hacia el templo, aun si estaban cautivos en tierra extraña. El decreto de Ciro, el rey de Persia, que en el momento del decreto era la mayor potencia, habilitando a los israelitas a retornar a su lugar de origen, alegró al pueblo, quien se dispuso a volver a Palestina para reconstruir el templo.
Corría entonces el año 538 a.C. Ciro, a diferencia de los asirios y babilonios, invirtió la política por la que los habitantes del país fueron deportados y abrió paso para que 50.000 judíos volvieran a Palestina. Ya instalados en Jerusalén, se dedicaron a la reconstrucción del templo. Al cabo de unos años lograron echar los cimientos, lo que motivó, regocijó y alabanzas para Dios, puesto que eran conscientes de lo que eso significaba para los que quedaban en la dispersión. La presión de los persas junto a la de los samaritanos apagó la llama de la esperanza de los judíos para concluir la construcción del templo. La obra se detuvo desde el 536 hasta el 520 a.C. y al parecer los judíos se resignaron a vivir bajo esa situación. Darío el Grande, que era Darío I de Histaspes, ocupó el trono del 521 al 486 a.C. y mostró interés por la religión en todo el imperio. Esta situación pudo ser aprovechada por el pueblo, pero parecían conformes con lo que estaban viviendo, sumidos en un profundo letargo espiritual, dedicados a la construcción de sus propias casas sin que les preocupara el estado del templo, que otrora fuera tan importante para sus intereses. Claro, pues sí, ahí está el famoso texto de Ageo, ¿no, pastor? Bueno, y ¿cuál fue la intención del autor? El mensaje del profeta toca dos temas: la reconstrucción del templo y la llegada de la era escatológica. Ageo se presenta como un mensaje con la clara intención de animar a la comunidad judía a reconstruir el templo. Para eso debe sacudirles de su situación. Afirma que la reconstrucción del templo haría que las cosas cambiaran, puesto que la indiferencia hacia el santuario destruido era causa de la mala situación económica y escasez en general. Y luego, otra pregunta: ¿cómo debo leer este libro? El lector deberá entender la magnitud del misterio al cual ha sido llamado y lo que Dios exige y demanda de su pueblo. Ser escogidos por Dios es un inmenso privilegio, pero también una responsabilidad sin igual. Que este mensaje sea una exhortación práctica para el que pertenezca al pueblo de Dios. ¿Y cómo puedo aplicar este libro a mi vida? Pues que el libro es evidentemente práctico, presentando una imperiosa necesidad que merece una respuesta inmediata por parte de las diferentes esferas del poder, que en unión con el pueblo necesariamente darán resultado. El lector debe entender que así como todos tenían una parte del trabajo para ejecutar en el cuerpo de Cristo, se necesita el mismo nivel de cooperación, entendiendo que el trabajo debe ser hecho con la actitud y santidad propias de la exigencia del mismo. Y bueno, este libro está dividido en 4 partes, ¿no? La primera parte es que ya es tiempo de reconstruir. Es el capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. En los primeros 5 versículos es una crítica al pueblo. Luego del versículo 6 al versículo 11 es descripción de la miseria. Y del versículo 12 al versículo 15 es cuando vuelve la bendición. La segunda parte en que se divide es el primer oráculo mesiánico. Es el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 9. La tercera parte es la impureza y la bendición, que también es el capítulo 2, pero del versículo 10 hasta el 19. Y la cuarta parte es el segundo oráculo mesiánico, que también está en el capítulo 2, del versículo 20 hasta el 23, que habla sobre el juicio de las naciones y sobre la gloria futura. Eso es todo, pastor. Muy bien, gracias Iván por la información que has podido encontrar sobre el profeta. Al profeta Ageo se le conocía pues como el profeta del templo, ¿no? El profeta del templo porque gran parte de su labor profética se enfocaba en eso, ¿no? En animar a la reconstrucción del templo, ¿no? El profeta miraba al templo como el centro de la vida de adoración del pueblo, ¿no? Bien, gracias por la participación.
Voy a alguien más que desee voluntariamente. Bueno, de todas maneras todos tienen que pasar, ¿no? Si me permite. Bien. Juan Pando. Sí. Ya, hermano Juan Pando, entonces va a tomar la palabra ahora. Juan, le toca el libro de Juan Pando. Nahum. Nahum, profeta Nahum. Sí. Muy bien, Juan. Entonces, adelante con tu información. Ok. Bien, como tal, el libro de Nahum significa, como tal, la consolación, confortación o alivio. También el libro de Nahum es un poema acerca de la caída de Nínive, la cual era la capital de Asiria. Él básicamente no tenía palabras de juicio o condenación para su propio pueblo, sino de consolación. Durante unos 150 años, Asiria había dominado los países de Oriente Medio, pero en el año 615 a.C., los babilonios conquistaron a Nínive. El profeta Nahum ve la caída de la ciudad como el castigo que Dios envía sobre un pueblo perseguidor y cruel, que en 722 años de Cristo había conquistado Samaria, la capital del reino del norte, llevando a los israelitas como prisioneros. El arrepentimiento que llegó a través de la predicación de Jonás retardó el juicio de Dios sobre Nínive, por lo menos en un siglo. En este contexto, Nahum declara que Dios está enojado con Nínive y va a acabar con los asirios, un pueblo poderoso y cruel. En este momento, el pueblo de Judá celebra la victoria de Dios, el cual relata utilizando figuras en su escrito y al final entona los lamentos por Nínive. Además, Calvino también nos hace recordar que el profeta nos enseña nuevamente que todo lo que profetiza con respecto a la destrucción de la ciudad de Nínive era para este fin, que Dios, por medio de esta notable evidencia, mostrase que Él tenía cuidado por su pueblo y que no había olvidado el pacto que había hecho con los hijos de Abraham. El mensaje que nos trae este libro y el cual está estructurado básicamente en dos secciones. La primera, la cual es los efectos de la ira y de la voluntad de Dios, el cual abarca desde los capítulos 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 2. Y en la segunda parte habla acerca de la caída de Nínive, del capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y el mensaje es claro y simple. El Señor reina sobre todo el mundo y ningún pueblo, por más poderoso que sea, no escapa del castigo que Él envía sobre quienes no le obedecen. No importa cuán fuertes puedan ser, no importa cuántos puedan ayudarlo, Dios se hará cargo de ellos. Ha habido naciones mucho más poderosas que ellos y fueron derrotadas. Así que siempre serán derrotados los enemigos de Dios. Por otro lado, en el contexto histórico, poco se sabe acerca de este profeta. Sin embargo, se menciona que era de Elcos, que era una aldea de Galilea. Y muy probablemente los hechos descritos aquí en este libro se ubican entre 621 y 612 antes de Cristo. Por lo que por estos años se concluye que fue contemporáneo con los profetas de Habacuc, Sofonías y Jeremías, y que también la fecha de sus profecías parece que fue alrededor de los primeros años del rey Ezequías, que era el rey de Judá. Y eso es lo que he podido recabar acerca del libro de Nahum. Muy bien, gracias Juan Pando por la información. Bueno,
mire, a la ciudad de Nínive estaban llegando dos profetas, llegaron, ¿no? El primero fue Jonás, y que gracias a la predicación de Jonás, el pueblo se arrepintió, ¿no? Automáticamente se arrepiente, ¿no? Por la figura del pez, ¿no? Que lo tragó 3 días, luego lo vomitó. El pueblo lo recibió con gran expectativa. Jonás le dieron oídos, ¿no? Para escuchar. Se arrepintió, pero luego de 150 años más o menos, vuelve ahora otro profeta, pero ya para juicio, ¿no? De la ciudad de Nínive, por la maldad de los asirios, ¿no? La maldad de los asirios se había llegado a un extremo bastante horrible, ¿no? Se habían vuelto ya despiadados, ¿no? Dice que colgaban a sus enemigos en astas, les sacaban la piel, o sea, hacían atrocidades. Y el Señor manda al profeta para anunciar el juicio que va a venir, ¿no? Muy bien, gracias. Tome en consideración que el Señor envió 2 profetas a Nínive. Acuérdese de eso, ¿eh? 2 profetas ya van a Nínive. Bien, uno más vamos a escuchar. Luego de la pausa también vamos a escuchar algunos más. A ver, voluntariamente, ¿quién quisiera tomar la palabra? Yo, pastor. ¿Quién es? Pablo. Sí, pastor. Pablo Lezamete entonces va a tomar la palabra. Pablo tiene en su cargo el profeta. Daniel, pastor. Daniel. Pablo, sí, Daniel. Entonces vamos a escuchar. Pastor. ¿Sí? Pastor, luego quizá podría ser el hermano Miguel More, hace un ratito que quiere participar. Ya, entonces ya, después de Pablo, Miguel, y con eso cerramos, con Miguel More. Ya. Hermano Pablo, adelante con su información. Hermano, buenas noches. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Bueno, el libro que voy a exponer se trata del libro de Daniel, ¿no? Este libro de Daniel fue escrito, ¿no?, por el profeta Daniel en los años 530, 540 a.C. Y en los años 615 fue conquistado Judá. Este libro de Daniel se compone de 12 capítulos. Como ustedes saben, Daniel fue un hombre de Dios que recibió capacidades especiales otorgados por Dios, ¿no? Y también este libro trata que Daniel fue prisionero y todo su pueblo por los babilónicos. Daniel se destacó porque pudo interpretar sueños, ¿no? E inclusive hasta él interpretó sueños a los mismos reyes de Babilonia, ¿no? A la vez Daniel también tuvo visiones, ¿no?, otorgados por parte de Dios que sirvieron de advertencia a los mismos reyes. Daniel fue un hombre ejemplo para todas las personas que le rodeaban, ¿no?, en ese instante, ¿no?, e incluso para nosotros mismos, porque llevó una vida personal disciplinada, Daniel. Y a la vez Daniel demostró su fidelidad a Dios, negándose a vivir como los babilónicos, ¿no? Y tuvo coraje y valentía de enfrentarse al poderoso rey, ¿no? Y no adoptar costumbres de adorar a otros dioses, ¿no? ¿De qué trata este libro de Daniel? Trata de la lucha para mantenerse las esperanzas en la tierra de sus conquistadores, ¿no? Este libro se divide en 2 partes, del 1 al 6 contiene la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia, y del 7 al 12 contiene visiones de Daniel acerca del futuro. Ahora, ¿cuáles son las características de este libro de Daniel? En el capítulo 1 comienza a escribirse en hebreo, el idioma oficial de los israelitas, como estamos aprendiendo, ¿no? Y del capítulo 2 al 7 se escribió en arameo, ¿no? Y del capítulo 8 al 12 regresa vuelta al hebreo. ¿Cuáles son los personajes que intervienen en este libro, ¿no? Tenemos al rey Josaín, a Daniel y sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, al rey Nabucodonosor y al hijo del rey Nabucodonosor, ¿no?, Bensar. Profundicemos un poco más este libro para poder entender lo que estoy explicando. En el capítulo 1 trata de Daniel y sus amigos. Son reclutados para servir en Babilonia y a la vez son presionados para que abandonaran su identidad como judíos, viviéndose y alimentándose como los babilónicos y violando las leyes alimentarias como judíos, ¿no?, que se encuentran en la Torá. Ellos se niegan y eligen la fidelidad de la Torá
y eso hace que ponen en peligro sus vidas, ¿no? De Daniel. Pero Dios les libra de este peligro y ellos terminaron siendo exaltados por el mismo rey de Babilonia, ¿no? En el capítulo 2, ¿no? Nos enseña, comienza el diseño ya arameo. El rey tiene sueños y resulta que solo Daniel podía interpretar estos sueños. Este sueño trata de una gran estatua hecha de 4 metales, que significa los 4 reinos, y las cabezas de Babilonia, y la cabeza representa a Babilonia, ¿no? Y luego una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la roca se convierte en una enorme montaña. Daniel interpreta este sueño, ¿no? Del rey, y le dice que la estatua representa a una serie de reinos que le seguirán a Babilonia, ¿no? Y que estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia, ¿no? Eso es lo que nos explica el capítulo 2. El 3 trata de 3 amigos de Daniel, ¿no? Quienes se negaron a adorar a la enorme estatua, y la cual sus amigos son perseguidos y son arrojados al horno de fuego, pero Dios les libró de la muerte y ellos fueron exaltados por el rey. En el capítulo 4 y 5, Nabucodonosor y Belsasar, ambos se encuentran llenos de orgullo por su poder imperial que tenían en esos instantes, ¿no? Dios les advierte a los dos a través de visiones y sueños que tenían que humillarse delante de Dios, pero los dos resistieron, ¿no? A esa arrogancia, ¿no? A ese orgullo que tenían. Nabucodonosor es golpeado por la locura, ¿no? Como dice la palabra del Señor, pero luego se humilla y su humanidad le devuelve, ¿no? A Nabucodonosor y es restaurado como rey. El caso contrario sucede con su hijo Belsasar, ¿no? Que no desea humillarse, ¿no? Y es asesinado esa misma noche. En el capítulo 6 nos habla, es paralelo al capítulo 3, ¿no? Daniel se niega a adorar al rey como Dios y es sentenciado a muerte y es arrojado a la fosa de los leones, pero Dios le libra de estas bestias, ¿no? Y el rey le exalta a Daniel y adora al Dios, ¿no? De Daniel. En el capítulo 7, ¿no? Trata de un sueño que Daniel no podía, ¿no? Interpretarlo. No podía entender, ¿no? Lo que el Señor le estaba hablando en sueño. Hasta que llegó un mensajero, ¿no? Y le explica, ¿no? Un mensajero espiritual me refiero, y les comienza a explicar qué es lo que ve Daniel en su sueño, ¿no? En el capítulo 7. En su sueño él ve un león, un oso y un leopardo, ¿no? Y al costado o al lado, cada uno de estos representa los reinos arrogantes delante de ellos, ¿no? Una bestia gigante y grande que tenía muchos cuernos. Y en medio de ellos, un cuerno que representa a un rey, que se presenta a sí mismo por encima de Dios y que persigue el reino de Dios. Daniel, ¿no? Interpreta el pueblo de Dios es simbolizado por el hombre, llamado el Hijo del Hombre, es una imagen del pueblo de Dios, como rey procedente del linaje de David. Pero luego Dios es quien es llamado. El anciano de Dios viene y se sienta sobre el trono y destruye a la superbestia y es exaltado el Hijo del Hombre. En el capítulo 9 de este mismo libro, Daniel tiene una visión sobre 2 bestias que son simbolizadas por un carnero que simboliza el reino del Medio Persa y luego un macho cabrillo que es imagen de la antigua Grecia. Y el macho cabrillo sale un montón de cuernos, y uno de los cuales simboliza el rey malvado del capítulo 7 que acabamos de ver, y que atacarán Jerusalén. Y se exaltará por encima de Dios y profanará el templo de Dios con sus ídolos, sin embargo, él será destruido por Dios. Daniel en estos momentos se encontraba confundido, ¿no? Y se preguntaba, ¿cuánto sucederá esto? ¿No? ¿Y qué es lo que hace Daniel? ¿No? Él consulta con el rollo del profeta Jeremías, ¿no? Y en el libro del profeta Jeremías, como sabemos, ¿no? Dice que el exilio de Israel iba a durar 70 años. Por lo tanto, Daniel pide a Dios, ¿no? En oración, en este caso Daniel comienza, ¿no? Con su oración y pide que cumple, ¿no? Esta profecía pronto. Pero vino un ángel y le dice a Daniel, ¿no? El pecado de Israel y su rebelión ha continuado, por lo tanto, el tiempo de la opresión, ¿no? Y el exilio continuará por 7 veces más largas, ¿no? Que Jeremías había anunciado, ¿no? Pero
nos referimos a 7 veces, más o menos estamos hablando a 490 años. Eso es lo que nos habla del capítulo 9. Bueno, del capítulo 10 al 12, para lo resumido, Daniel tiene una última visión, ¿no? Nos muestra la misma secuencia de los reinos de Persia y Grecia, Alejandro el Grande, seguido por reinos menores, ¿no? Y dado esto, conduciendo al último rey, ¿no? En este caso es el rey del norte, quien invadirá Jerusalén y pondrá ídolos en el templo y se exaltará encima de Dios, pero el rey cae en la miseria y en la ruina. ¿Qué es lo que nos quiere, ¿no? Aprender en este libro, ¿no? Como conclusión o aplicación. El libro de Daniel fue diseñado a ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios y a la vez trata de un mensaje de esperanza que debemos motivarnos a la fidelidad de Dios. Eso es todo, pastor, el resumen que saqué del libro de Daniel, pastor. Muy bien. Gracias, hermano Pablo, por la información que ha buscado. Bueno, el libro de Daniel es bastante estudiado por muchas personas porque contiene mucho de los eventos proféticos apocalípticos, ¿no? Que luego se van a ir ya complementando con el libro de Apocalipsis. Daniel es uno de los profetas que estuvo durante el cautiverio, ¿no? Y hermano Pablo, no sé si investigó por qué Daniel escribió en 2 idiomas, hebreo y luego en arameo. ¿Investigó algo? Sinceramente no, pastor, pero... ¿Se acuerda que en las clases sobre los idiomas bíblicos aprendimos de que los hebreos fueron perdiendo su... Para dar mayor entendimiento a los... Fueron perdiendo su idioma natal, digamos, el hebreo lo fueron olvidando, sí, en la deportación, ¿no? Y que el arameo sí, sí, fue el que tomó protagonismo. Sí, es correcto. Quizás por eso fue que Daniel tomó parte del arameo para componer su libro. Por eso es uno de los libros que se escribió en arameo. Una de las porciones del libro de Daniel están en arameo, ¿no? Sí, pero luego regresó, pastor, a hebreo. Sí, nuevamente lo retomó. Esa es la causa por qué se escribió en arameo, pues, ¿no? Parte del libro de Daniel está en arameo por su permanencia allá. Ya, gracias, hermano. Y la profecía de las 70 semanas, ¿no? Que es bastante estudiada también, sobre los eventos que van a ocurrir, ¿no? Y que la mayoría de comentaristas, estudiosos, definen como 7 años, ¿no? 7 años. Las 70 semanas de Daniel. Bien, gracias. Vamos a dar pase ahora al hermano Miguel Mor, que ha preparado también su exposición. Y al hermano Miguel le toca el libro de... ¿Dónde está Miguel? Miguel Mor, Miguel. Pastor, creo que Jonás le toca. Sí. Jonás, Era ¿no? el libro de... Sí, pastor, el libro de Jonás. Ya. Entonces, sí, hermano Miguel, adelante, somos todo oídos. Amén, pastor. Amén, hermanos, todos los presentes. Bueno, entrando aquí con el libro de Profetas Menores, vemos aquí que el nombre de origen hebreo, de Jonás, significa sencillo como paloma, y él fue uno de los profetas menores, ¿no? Bueno, este libro también dice que se escribió más o menos aproximadamente entre los años 785 o 760 antes de Cristo. Bueno, pero hay una frase que yo puse aquí en esto, ¿no? Acerca, tomando la palabra de Dios, por lo que he puesto ahí, dice, Jesús dijo a sus seguidores, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso está en Mateo 5:44. Y aunque todo el mundo habla con admiración acerca de dicho mandamiento, amar al enemigo no es cosa fácil. Es más, hay mucha gente que hasta duda que sea bueno hacerlo, ¿no? Pero nos introducimos en el libro de Jonás. El libro de Jonás relata la historia de un hombre a quien Dios
le ordenó que amase a sus enemigos, los ninivitas, tal como a veces pasa en la vida diaria o en la vida real. Ahora, el profeta Jonás hizo precisamente lo contrario a lo que Dios le había mandado. Se negó a ir al pueblo que odiaba. En lugar de hacerlo, dice que trató de escapar del Señor, ¿no? Trató de huir. Ahora, Nínive dice que era una ciudad grande e importante de Asiria, situada en el río Tigris. Era la capital del imperio que amenazaba a la pequeña Israel. Entonces dice que Dios envió a Jonás a dicho lugar y él actuó con decisión en Jope. Dice que en Jope tomó una nave que iba precisamente en la dirección opuesta. Por supuesto, Jonás no tenía la menor intención de advertir a los ciudadanos de Nínive que estaban a punto de ser destruidos. Sospechaba que ellos se arrepentirían y que Dios los perdonaría. Pero aquí yo me hago una pregunta. ¿Por qué no quiso Jonás ir? ¿No? Ahora, no podemos estar seguros por qué odiaba Jonás a Siria, pero otro breve libro del Antiguo Testamento, Nahum, nos da también una pista. Este libro también dedicado completamente a Nínive, lo describe como un pueblo misericordia y sangriento. Los asirios mismos dejaron monumentos de crueldad, inscripciones extensas y jactanciosas que describen cómo torturaron y liquidaron a los pueblos que se les opusieron. Ahora, los israelitas tenían razones para odiar y temer a Nínive, pero Dios amaba a Nínive. Él quería salvar la ciudad, no destruirla. O sea que él sabía que Nínive estaba a punto para un cambio. Cuando Jonás finalmente predicó allí, dice que toda la ciudad creyó su mensaje y se arrepintió. Aunque era cruel y encallecida, ¿no? Nínive está lista para creer en Dios. Israel nunca había respondido a un profeta como lo hicieron estos asirios. Ahora, viene la otra palabra, una actitud como la de Dios, ¿no? Dado que Dios le advirtió repentinamente a los israelitas que no se casasen con gente de otras religiones y hasta les ordenó expulsar a otras naciones de la tierra prometida. Hay lectores que llegan a la conclusión de que en el Antiguo Testamento es racialmente intolerante. Dicen que es el Nuevo Testamento el que da las primeras indicaciones de que Dios se interesa por los judíos. Ahora, el libro de Jonás contradice este punto de vista. Dice que demuestra, por el contrario, que Dios quería usar a judíos como Jonás, como agentes de su interés. Ahora, ¿acaso les tocara predicar acerca de la destrucción? Pero siempre con la esperanza de que la advertencia llevase al arrepentimiento. Jonás necesitaba desarrollar una actitud como la de Dios para con sus enemigos, con insistencia. Dios fue llevado a Jonás a una comprensión de su opinión y de su misericordia. El libro de Jonás, hermanos, es la historia de un cambio milagroso en Nínive, pero aún más de un cambio milagroso también en Jonás, ¿no? No sé cómo nosotros vemos a este personaje por un momento de ira, molesto, ¿no? Imagínense que cuando él estaba en la nave, el capitán de la nave lo encontró y le dice, levántate, dormilón, y clama a tu Dios, ¿no? Ahora, Jonás es el único libro que trata exclusivamente de la comisión encargada a un profeta de Dios de ir a una ciudad pagana, ¿sí? Nínive, a proclamar un mensaje de juicio. Lo que resultó en el arrepentimiento de dicha ciudad fue Jonás, hijo de Amitai, quien vivió las experiencias que se relatan en este libro, puesto que es probable que fuese el mismo Jonás que se menciona en 2 de Reyes 14:25. Ahora, el libro relata que Jonás se negó a obedecer y al principio huye de la presencia de Dios, embarcándose rumbo a Tarsis, como decía, ¿no? Pero en el camino Dios prepara una tempestad y los tripulantes, al saber que huye de Dios, lo arrojan al mar en medio de la tempestad. Ahora, Dios envió, como decía también el pastor no hace mucho, un gran pez para que se tragara a Jonás después de 3 días de permanecer en el vientre del pez, durante los cuales Jonás oró. Dios dio la orden de que el pez vomitara a Jonás, arrojándolo a la tierra firme. Después de esto, Jonás pues ya recibió por segunda vez la orden de Dios de ir a predicar a Nínive. Jonás accedió en esa ciudad, anunció la destrucción inminente para temor de todos sus habitantes. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. El rey de la ciudad, al enterarse sobre dicho designio, ordenó el ayuno de toda la población. Al presenciar el arrepentimiento masivo de la población de Nínive, Dios decidió de no castigar la ciudad ni a sus habitantes. Por eso es que vemos que Jonás se enojó al contemplar la piedad de su Dios y el hecho de que su profecía no se cumpliera, por lo que se marchó de la ciudad disgustado, ¿no? Dice que Dios lo reprendió por su falta de compasión
hacia los muchos miles de personas y animales de Nínive. Pero al final, hermanos, Dios tuvo misericordia de ese pueblo. ¿Mm? Amén, pastor. Gracias hermano Miguel por la información Sí. que nos ha dado sobre el libro de Jonás, ¿no? Es un libro bastante estudiado también y usado para la predicación, ¿no? Hermano Miguel ha hecho bastantes aplicaciones directas ya al libro, y la misericordia de Dios es un aspecto que está dentro del libro sobre el mundo que está perdido, ¿no? Sí, y interesante porque los pobladores de Nínive eran pues bastante crueles. Entonces, por ahí Jonás no quería ir porque sabía de eso, ¿no? Pero Dios lo vuelve a enviar, pero con esa situación de la ballena, ¿no? Que lo expulsan. Y bueno, lo aceptan a Jonás pues en su predicación y se convierte, ¿no? Muy bien, gracias hermano Miguel. Todavía están pendientes algunos, después vamos a continuar, ¿ya? Tienen que completar todo su exposición. Aún falta todavía algunos que están presentes, ¿no? Ya creo que faltan pocos nomás. Julio César Blas falta su exposición. Regresando, alístense los que faltan, ¿no? Bien, vamos a retomar entonces el tema de la religión de Israel y cómo se fue dando dentro ya de la nación de Israel. Uno de los aspectos importantes de la religión de Israel tenía que ver con el sacerdocio, ¿no? Los que se encargaban de llevar a cabo toda la vida espiritual, la vida religiosa del pueblo. Los sacerdotes fueron elegidos por Dios porque ya hemos aprendido que fue una religión revelada, ¿no? Él eligió a Aarón, hermano de Moisés, para que a través de él y su descendencia se estableciera el sacerdocio continuo, permanente en el pueblo de Dios. Así que todos los descendientes de los hijos de Aarón, por herencia recibían el sacerdocio. Ya era un grupo de personas que se eligió. Y luego se eligió de las 12 de las tribus de Israel, se eligió a una de las tribus. Se eligió a los levitas, a los de la tribu de Leví. Ahora, los de la tribu de Leví tenían dentro de sus funciones ayudar a que los sacerdotes llevaran a cabo sus funciones como tal, ¿no? La función principal del sacerdocio o de los sacerdotes era tener la representación del pueblo ante Dios. Ya esa era la función de los sacerdotes. Había una exigencia dada por la ley para aquellos que ejercían el sacerdocio. No todos los descendientes de Aarón podían desarrollar estas funciones. Habían observancias también para ellos. Tenían que mostrar santidad, empezando desde su condición física. No podía ejercer el sacerdocio ninguno que tuviera defectos físicos. No podía. Por más que fuera descendiente de Aarón, no podía desarrollar las funciones sacerdotales. Se exigía la santidad física. Hablando de la santidad, perfección, ¿no? Así que físicamente no debía encontrarse ninguna tara. Los sacerdotes pasaban por un ritual también. Antes de ser nombrados oficiados como sacerdote o presentados como sacerdote, había todo un ritual que se hacía sobre ellos, ¿no? Para que empiecen sus funciones. Así que el sacerdote era el que representaba al pueblo ante Dios y llevaba a cabo las funciones de los sacrificios que se traían sobre el altar. El sacerdocio exigía
como parte de la ley, no solamente su santidad física, sino también su ornamento. Tenían que vestir conforme a todo lo que se establecía en la ley. No podía haber ningún defecto en ellos, físicamente ni en sus ornamentos, en sus vestidos. No podía haber eso. También había santidad en lo que hacían, en la presentación de los sacrificios. No podía haber cosas que no estén de acuerdo a la normativa. ¿Recuerdan a los hijos de Elí, ¿no? A los hijos que pecaron delante del Señor en los sacrificios? Recuerdan, ¿no? La historia de los hijos de Elí, siendo ellos sacerdotes, cómo empezaban a corromperse en los sacrificios, o sea, empezaban a dejar de lado la santidad del sacrificio y se cogían para ellos parte del sacrificio, ¿no? O sea, empezaba la corrupción en los sacrificios y el Señor los desechó y los mató, ¿no? Porque habían salido de la santidad. Así que la santidad era un elemento importante dentro de los sacrificios. Y ahora la santidad de los sacerdotes tenía que ver con la perfección. Ya tenía que ser perfecto lo que hacían. En cuanto a los animales para el sacrificio, también estaban incluidos dentro de esa perfección. No se podían presentar cualquier animal para el sacrificio. Tenían que ser animales sin defecto. Lo mejor del ganado debía presentarse. Ya, entonces voy a presentar la diapositiva para continuar viendo este tema. También les mandé la lectura. No sé si la pudieron ver. No llegó, pastor, la lectura. ¿Llegó la lectura? ¿La pudieron ver? No. No llegó la lectura. Llegó tarde. Muy tarde, ¿no? Llegó tarde. Muy tarde. Llegó bastante tarde. Yo me había confiado en que lo había enviado. Mi hermano César Chávez me avisó el día miércoles. Está bien, pastor. Está bien que sea confiado. Sí. Y yo le dije, ya le dije, César, voy a enviar. Y me quedé con la idea que le había enviado. Pero hoy día en la mañana empiezo a revisar para la clase de hoy y me doy cuenta que no había enviado. Uy, chispa, dije, no envié. Y como nadie más me hizo recordar, como ustedes están bastante ocupados. Están saturados, pastor. Sí, hay bastantes cosas que hacer. Entonces, seguro también se les pasó. Ya fue Dios. Entonces, sí, fue hora del Espíritu Santo para darles un poco de alivio. De respiro. Pero ya les envié. Entonces queda pendiente para que ustedes puedan reforzar con esto. Alexis es el culpable. Muy bien. Una lectura muy importante, bastante nutrida, con información para complementar la clase, ¿no? Parte de la enseñanza lo tomo de este libro, de Habla el Antiguo Testamento. Es muy importante, práctico, sencilla la lectura, no muy complicada, y da bastante información adecuada, ¿no? Entonces ahí está la lectura. Son algunas páginas, pueden leerlo, ¿ya? En la próxima clase pues algo más. Ahí hay que corregir nomás, pastor, en la página 6, donde dice que las piedras preciosas son los nombres de las 6 tribus, son 12 tribus, pastor. Ya. Eso nomás sería para corregirlo. Ya, seguramente ahí también como... Son 12 piedras. 12 piedras son, según la Biblia. Como todo trabajo humano siempre hay errores, ¿no? Perfecto. No hay perfección, aunque debería haber perfección, pero siempre hay algunos errores, ¿no? Bien, entonces el tema de hoy va relacionado a eso, la parte de los sacerdotes. Dentro de la... A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya, dentro de lo que es la actividad sacerdotal, se distinguían los sacerdotes del sumo sacerdote por atuendos, ¿ya? El sacerdote, por lo general, tenía su túnica de lino, su cinto y su túnica. El sumo sacerdote se distinguía porque él llevaba
en la cabeza llevaba la mitra, como una especie de turbante, ¿no? Y en la parte superior había un enunciado, en una diadema, como un cartel, un rótulo que decía Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y también tenía el efod, ¿no? Y el pectoral con las 12 piedras que simbolizaban a cada tribu, ¿no? Y dentro del pectoral habían como una especie de bolsillos cuadrados, ¿no? Donde se guardaba el Urim y Tumim, que eran las tablillas para buscar la voluntad de Dios, ¿no? Adicionalmente, el sumo sacerdote, ¿no?, era el encargado de oficiar el sacrificio por el pueblo, ¿no?, que se realizaba una vez al año, el holocausto, el día de expiación de los pecados de todo el pueblo, ¿no? Una vez al año él oficiaba esta ceremonia y era también parte de las festividades del pueblo de Dios, ¿no? El día del perdón, el día del Yom Kippur, una de las fiestas que después vamos a ir estudiando cada una de las fiestas. El sacerdote tenía esta característica, el sumo sacerdote, ¿no? Ahora, los levitas acompañaban a los sumos sacerdotes en las funciones propias que ellos hacían, ¿no? Los levitas eran encargados de poder atender la recepción de animales, eran los encargados de tener siempre el altar encendido, estaban a cargo de la limpieza del templo, del cuidado del templo, del mantenimiento del templo. Los levitas también oficiaban los cánticos, eran los que tocaban los instrumentos, las bocinas, las trompetas, tocaban los levitas. Ahora, ellos no recibieron herencia propiamente en la repartición de las tierras, porque su herencia era Jehová, ¿no? Su herencia misma de ellos era Jehová. Y ellos vivían, los levitas vivían de los diezmos que traían al templo, ¿no? Por eso en esta denuncia que hace el profeta Malaquías, no sé si a alguien le tocó Malaquías, creo que todavía no hemos visto Malaquías, ¿no? Malaquías, donde hace la denuncia acerca de que el pueblo le ha robado a Dios, ¿no? Malaquías 3. Dice, traigan pues los diezmos y las ofrendas y hay alimento en mi casa, ¿no? Hay alimento en mi casa. Las naciones me habéis robado. Habían robado porque no estaban llevando el alimento, porque las ofrendas en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, eran solamente cosas de valor como el oro o la plata, ¿no? Por favor, apaguen su micro. Por favor, apaguen su micro. El grano, la semilla, las aves, el ganado, y eso servía para la alimentación de los levitas y lo de los sacerdotes, ¿no? Y sus familias, porque los levitas y sacerdotes también tenían familia y tenían que alimentar a sus familias. ¿Y cómo lo alimentaban? A través de las ofrendas que traían, ¿no? Cuando habían ofrendas de paz, por ejemplo, una de las ofrendas de paz, el que traía su ofrenda, sacrificaban la ofrenda, la parte de la sangre era echada como perdón, como simbolismo del perdón, la grosura del animal era quemada en el fuego, y la carne, una parte se tomaba el sacerdote que oficiaba el sacrificio, y la otra parte se la daba a los que traían la ofrenda, ¿no? Y era un día como de comunión, porque ahí comían, junto con el sacerdote y sus familias, comían de la ofrenda, ¿no?, que había sido dada en sacrificio. O sea, era un día no solamente de pedir perdón a Dios, sino era un día de comunión, porque la comida, la mesa siempre simbolizaba la comunión, ¿no? Entonces los sacerdotes y los que estaban a cargo del sacrificio comían con los que habían ido a ofrecer el sacrificio. Era bonita la práctica de los sacrificios dentro del templo. Tenía todo su sistema. Entonces los levitas comían de esto, pues, ¿no? De lo que los demás traían como ofrenda y diezmo. No habían recibido
herencia en la tierra, ¿no? Propiamente, ¿no? Porque en algunos casos se ve también que los levitas tenían porción de tierras, pero como tribu no había así. Los levitas entonces eran los que estuvieron siempre en el mantenimiento, cuidado y velaban el templo, ¿no? Eran los que estaban siempre en el quehacer en el templo, ¿no? Era su trabajo, su labor era ahí, en el templo. Ahora, el sacerdocio continuó hasta el tiempo del Señor, ¿no? El sacerdocio continuó hasta el tiempo del Señor Jesús con el último templo en Jerusalén, en el segundo templo, el segundo templo, que el primer templo que hace Salomón, ¿no? Se instala el sacerdocio, hay todo el trabajo propio del templo. Una vez que es derrotado por los babilónicos, destruido el templo se destruye y el sacerdocio también como que se interrumpe, porque ya no hay prácticas sacrificiales fuera de Jerusalén, ¿no? En la deportación es donde nace el tema de la sinagoga, ¿no? La reunión de los judíos fuera de su nación, buscando siempre mirar hacia Jerusalén para elevar sus oraciones, ¿no? En ese exilio, como que se da inicio a las comunidades de judíos que forman después lo que es sinagogas, ¿no? Luego, a regresar nuevamente con Zorobabel, luego Esdras de Nehemías, reconstruyen el templo y se vuelve a reanudar la actividad sacerdotal, ¿no? Las leyes sobre sacrificio, el trabajo del templo y todo eso, que se extiende hasta el tiempo de Jesús, ¿no? Ya en el tiempo de Jesús, año 70 después de Cristo, el templo de Herodes el Grande, el templo en Jerusalén, se destruye totalmente, ¿no? Y con eso también se vuelve a interrumpir el sacrificio. Se vuelve a interrumpir hasta hoy el sacrificio, ¿no? No hay sacrificios porque no hay templo. Bueno, para nosotros como cristianos sabemos que ya ese sistema sacrificial ya no tiene vigencia, porque el sacrificio perfecto fue el Cordero de Dios inmolado en la cruz, Jesús. Ya no hay más que sacrificios presentar, porque el perfecto sacrificio ya fue presentado. Por tanto, esa vigencia de las leyes sacerdotales y del sacrificio ya quedaron ahí, ¿no? Sin uso, sin vigencia. Por eso no las practicamos. Sin embargo, la comunidad judía, hasta hoy, ellos esperan nuevamente que su templo se reconstruya y están esperando que los sacrificios vuelvan nuevamente a entrar en vigencia, ¿no? Bueno, pero es un tema ya de la actualidad. Este sistema sacerdotal se mantuvo vigente hasta el año 70 después de Cristo, ¿no? Con todas las características propias como lo establecía la ley. En el tiempo ya de nuestro Señor, los años 0 de su nacimiento, el sumo sacerdote era una de las autoridades más representativas de la nación judía, ¿no? Era el que tenía la voz, digamos, de autoridad, el sumo sacerdote, ¿no? Es los que veían la parte de juicio también, ¿no? Dentro de las organizaciones propias que se fueron dando en el tiempo, como el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era el lugar de reunión de varias autoridades judías. Dentro de ellos estaba la máxima autoridad, que era el sumo sacerdote, que definía algunos asuntos relacionados a la vida de fe. ¿Ya? Así que de lo que empezó el sumo sacerdote en el tiempo digamos, del Antiguo Testamento propiamente con Moisés, fue tomando algún tipo de actuación también, ¿no? El sumo sacerdote ya en el año del nacimiento de nuestro Señor ya tenía otra función también, los sumos sacerdotes, ¿no? Eran representantes dentro de las autoridades romanas también, ¿no? Bueno, todo eso ya quedó sin vigencia. Ahora, el sacerdote tenía a su cargo presentar los sacrificios y las ofrendas, ¿no?
Levítico, del 1 al 6, nos relata estos sacrificios y estas ofrendas, ¿no? El holocausto era una de estas actividades que se realizaba, el holocausto, la ofrenda del grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la expiación, ¿no? Esto se hacía dentro del templo, Toda esta actividad sacrificial se desarrollaba dentro del templo. Así que el templo permanentemente estaba en actividad, en funcionamiento. El altar de las ofrendas no se apagaba, frecuentemente estaba prendido el altar de las ofrendas. O sea, la vida cotidiana de Israel giraba en torno a lo que pasaba en el templo. Ya había bastante actividad dentro del templo. Entonces, cada una de estas actividades que se describían en el Levítico del 1 al 6 tenía sus características propias, ¿no? Tenía sus características propias. Vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿ya? Vamos a ir viendo qué era el holocausto, qué era la ofrenda del grano, qué era la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de expiación. El holocausto. Vamos a empezar por el holocausto, ¿ya? Voy a proyectar para que me puedan ayudar a leer también, porque sería bueno que participen. Voy a proyectar algunos conceptos de esto para que pueda ir leyendo. Ahí está. Son párrafos breves, ¿no? Con algunos pasajes también que nos pueden ayudar a ver, ¿ya? A ver, ¿se lee bien? ¿Se lee bien? Lo agrando un poco más. No, correcto. Ya. Lee bien, pastor. Muy bien. Voy a pedir entonces a algún hermano o hermana que pueda leer. A ver, hermana Jacqueline, ¿está la hermana Jacqueline? No está la hermana Jacqueline. Hermana Jacqueline. Mi hermana Jacqueline está en espíritu, no más. Que sea libre, pastor. No puede activar su audio. No puede activar su audio, ya. Bueno, listo. Ya, pastor, ya logré hacerlo. Hermana Jacqueline, gracias, hermana. Pastor, ¿sabes que no se podía activar? Me salía el... ¿Ya, pastor, ya lo leo? ¿Me podrías ayudar leyendo la parte del holocausto, por favor? Ya, ok. Ya, ahora sí. El holocausto. La característica distintiva respecto al holocausto era el hecho de que la totalidad del sacrificio era consumido sobre el altar. Eso nos dicen las citas del Levítico, capítulo 1 del 5 al 17, el 6 del 8 al 13. No estaba excluida la expiación, puesto que esta era parte de todo sacrificio de sangre. La completa consagración del oferante a Dios quedaba significada por la consunción de la totalidad del sacrificio. Tal vez Pablo hacía referencia a esta ofrenda en su llamamiento para la completa consagración. Romanos 12:1. Israel tenía ordenado el mantener una continua ofrenda de fuego día y noche, por medio de ese fuego sobre el altar de bronce. Se ofrecía un cordero cada mañana y cada tarde, y de ahí el recordatorio de Israel de su devoción hacia Dios. Éxodo 29, 38 al 42 y Números 28 del 3 al 8. Ya, gracias Jacqueline. Vamos a ver lo que dice Levítico, en el libro de Levítico, el capítulo 1, el versículo 5 al 17, ¿ya? Alguien me tiene que ayudar ahora con la lectura de la Biblia, ¿ya? Yo sé que a ustedes les gusta leer la Biblia, entonces no hay problema. Entonces, vamos a ver lo que dice Levítico 6, del 8 al 13. A ver. Alguien tenga la Biblia en la mano, me ayuda. Yo lo tengo, pastor.
Léalo, por favor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ya. Interesante este sacrificio. Fíjense bien las características propias de este sacrificio del holocausto. Era la presentación del animal sobre el altar, pero que se consumía todo. Todo debía consumirse. Y debería estar ahí prendido durante todo el día. Y debía mantenerse el altar encendido con el sacrificio, tanto en la mañana y en la tarde. Así que había un constante, constante holocausto en el altar, ¿no? ¿Qué significaba eso? Dice, un recordatorio de Israel a su devoción hacia Dios, ¿no? Por eso el templo estaba permanentemente abierto, ¿no? El altar no se apagaba, ¿no? Era porque constantemente, eso, bueno, ahora ya lo entendemos mejor con el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con la misericordia permanente de Dios. El sacrificio permanente simbolizaba la misericordia de Dios permanente para su pueblo, ¿no? Su perdón permanente para su pueblo. Esa era la idea del holocausto. Era consumido en su totalidad, el sacrificio. Bueno, vamos al otro, la ofrenda de paz. A ver, la primera parte, la ofrenda de paz, por favor. Ahora ya leyó una voz femenina. Ahora un varón con voz de trompeta. Adelante. Ok, la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era totalmente voluntaria. Aunque la representación y la expiación no estaban incluidas, la característica primaria de esta ofrenda era la comida sacrificial. Levítico 3, del 1 al 17, bueno, este es el versículo, ¿no? Esto representaba una comunicación viviente y camaradería y amistad entre el hombre y Dios. Se permitía a la familia y a los amigos unirse al oferente en esta comida sacrificial. Puesto que era un sacrificio voluntario, cualquier animal, excepto un ave, resultaba aceptable, sin tener en cuenta la edad o el sexo. Tras la muerte de la víctima y el rociado de sangre para hacer expiación por el pecado, la grasa del animal era quemada sobre el altar, a través de los ritos de los movimientos de las manos del oferente, que sostenía el muslo y el pecho. El sacerdote oficiante dedicaba estas porciones del animal a Dios. El resto de la ofrenda servía como fiesta para el oferente y sus huéspedes invitados. Esta alegre camaradería significaba el lazo de amistad entre Dios y el hombre. Ya, gracias, hermano. Ahora, como dije, esta ofrenda de paz era un tiempo de comunión entre Dios y el que traía su sacrificio, ¿no? Tiempo de coinonía, un tiempo de comer juntos. Y la idea acá es que Dios estaba compartiendo con los que venían a traer su ofrenda, ¿no? Estaban comiendo juntos. Por eso se separaba una parte del animal, del animal y se la ofrecía a Dios, ¿no? Era quemada en el sacrificio como que Dios estuviera comiendo con ellos. Y el resto se compartían con los que habían ido acompañando al que estaba trayendo su ofrenda de paz, ¿no? Y había un momento de comer juntos, disfrutando de lo que se había sacrificado, ¿no? Ahora, esto era algo que ayudaba
a fortalecer los lazos de comunión con Dios. ¿Ya? Es algo bastante bonito. Hoy en día en la iglesia practicamos algo igual, ¿no? ¿En qué momento hacemos esto? A ver, hermanos, ¿en qué momento nosotros hacemos la ofrenda de paz? Aniversarios. Ah, no hay sacrificio, lógicamente, ¿no? Aniversarios. En los aniversarios, bueno, hay comida, ¿no? Una idea de esto es la cena, ¿no? La cena del Señor es un tiempo de comunión, de comer con Jesús, ¿no? De comer con Jesús en su mesa. Y el sacrificio que Él es Él mismo, ¿no? Su cuerpo y su sangre, ¿no? Pero estamos compartiendo un alimento, que luego lo podemos ya simbolizar en alimento físico, ¿no? Comiendo en la mesa, juntos. Pero la idea es así, ¿no? Dios comía con su pueblo, ¿ya? Dios comía con su pueblo en esta ofrenda de paz. Era un bonito momento, ¿eh? De camaradería en el pueblo de Israel. Ahora, habían 3 clases de ofrenda de paz. A ver, ¿quién me podría ayudar? En el segundo párrafo. ¿Hay más damas? ¿Hay más damas acá presentes? Hermana Aide, por favor. Pastor, disculpe, ¿qué capítulo está leyendo de Schulz? ¿Qué capítulo estoy leyendo? ¿De dónde? De este libro. ¿En qué parte? Porque yo descargué un archivo de este mismo libro, pero tiene 300 páginas. Usted tiene 14 nomás. Ah, ya. Este libro, yo le he mandado al WhatsApp, he cortado solamente el tema de la religión de Israel. Pero es el capítulo 4. Ya pasó, gracias. Ya, hermana Aide, por favor. Existían. Dígame, pastor. Continúe la lectura ahí, dice. Existían 3 clases. A ver, ¿dónde está, pastor? No lo veo. Acá. Ya. Existía 3 clases de ofrenda de paz. Aquellas variaban con la motivación del oferente cuando el sacrificio se hacía en reconocimiento de una bendición inesperada y merecida. Se llamaba ofrenda de acción de gracias. Si la ofrenda se hacía en pago de un voto o promesa, se le llamaba ofrenda votiva. Si la ofrenda tenía como motivo una expresión de amor a Dios, se le daba el nombre de ofrenda voluntaria. Cada uno de tales ofrendas era acompañada por una comida de ofrenda prescrita. La ofrenda de gracias duraba un día, mientras que las otras 2 se extendía a 2, con la condición de que cualquier cosa que quedase tenían que ser consumida por el fuego al tercer día. En esta forma, el israelita gozaba del privilegio de entrar en el gozo práctico de su relación de alianza con Dios. Amén, pastor. Gracias, hermana Aide. Ahí están, pues, ¿no? Las diferentes ofrendas de paz que se hacían. Algo interesante de esto es que la ofrenda de paz eran voluntarias, ¿no? Eran voluntarias, no eran, digamos, obligadas. Cada uno iba con su ofrenda de paz para comer con Dios, ¿no? Tenían esa característica, ¿no? Aquellas variaban, dice, cuando el sacrificio se llevaba por haber recibido una bendición inesperada, ¿no? O inmerecida, una ofrenda de acción de gracias. Cuando se hacía el pago de un voto, una promesa, ¿no? O cuando tenía una expresión de amor a Dios, ¿no? Entonces habían 3 tipos de ofrenda de paz, ¿no? Pero tenían su característica de ser voluntarias, ¿no? Cuando había una bendición, cuando el pueblo recibía una bendición de parte de Dios, algo que no esperaban, iba con su ofrenda de paz. Cuando había un voto que hacían, había una ofrenda de paz. Y cuando había ¿cómo se llama? Una expresión de amor a Dios, ¿no? Y el tiempo del convite, el tiempo de la camaradería duraba un día,
en un caso o duraba 2 días, ¿no? En los demás casos. Y no debía quedar nada, ¿no? Todo le debían comer. Y cuando ya, si es que quedaba algo, ya eso se debía ser quemado, ¿no? Bueno, vamos ahora a la ofrenda por el pecado, ¿ya? Vamos a ver la ofrenda por el pecado. Vamos a ver ahora algún hermano. A ver, hermano Leoncio, por favor, ¿podría leer ahí? Ya, ofrenda por el pecado. Ya. Los pecados de ignorancia cometidos inadvertidamente requerían una ofrenda. Levíticos 1 al 35 y 6:24 al 30. La violación de la activa de órdenes punibles podía ser rectificada por un sacrificio prescrito, aunque Dios tenía solo una pauta de moralidad. La ofrenda variaba con la responsabilidad del individuo. Ningún caudillo religioso o civil era tan prominente que su pecado fuese condenado, ni ningún hombre tan insignificante que su pecado pudiera ser ignorado. Existía una gradación en las ofrendas requeridas: un becerro para el sumo sacerdote o para la congregación, un macho cabrío para un gobernante, una cabra para un ciudadano privado. El ritual variaba también para el sacerdote o la congregación. La sangre era rociada 7 veces ante la entrada del lugar santísimo. Para el gobernante y el laico, la sangre era aplicada a los cuernos del altar, puesto que era una ofrenda de expiación. La parte culpable carecía del derecho de comer la carne del animal. En ninguna de sus partes, consecuentemente, este sacrificio o bien era consumido sobre el altar o quemado al exterior, en el campo. Con una excepción, el sacerdote recibía una porción cuando oficiaba en nombre de un gobernante o seglar. La ofrenda por el pecado era requerida también para pecados específicos, tales como rehusar el testificar, la profanación del ceremonial o un juramento en falso. Levítico 5 del 1 al 13. Incluso que esta clase de pecados podían ser considerados como intencionales, no representaban un desafío calculado a Dios castigado por la muerte. Número 15 del 27 al 31. La expiación alcanzaba a cualquier pecado arrepentido, sin tener en cuenta su situación económica. Si no podía ofrecer una oveja o una cabra, podía sustituirla por una tórtola o una paloma. En casos de extrema pobreza, incluso una pequeña porción de harina de flor fina, el equivalente de una ración diaria, aseguraba a la parte culpable la aceptación por parte de Dios para otras ocasiones que requerían una ofrenda del pecado. Ver Levítico 12 del 6 al 8, 14 del 19 al 31, 15 del 25 al 30 y número 6 del 10 al 14. Muy bien, gracias, Leoncio. Ya, la ofrenda por el pecado era para toda la comunidad israelí, ¿no? Nadie se escapaba, empezando desde el sumo sacerdote hasta el más pobre dentro de la congregación, ¿no? Dentro del pueblo de Dios. Todos tenían que presentar su ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era su restitución delante de Dios. Habían algunas variantes, como hemos leído ahí, pero cada uno tenía que llevar su ofrenda, ¿no? Su ofrenda por el pecado que se había cometido. Conforme a su posibilidad económica, llevaban desde parte del ganado o hasta una pequeña porción de harina de flor, ¿no? Flor fina. O sea, todos tenían que presentar esta ofrenda para el perdón de sus pecados. Así que cada quien, cuando había cometido un pecado que no lo había advertido, ¿no? Un pecado por error, ¿no? Tenía que presentar. O un pecado en forma consciente también tenía que presentar, ¿no? Y nadie se salvaba de esto, ¿no? Ningún ciudadano religioso o civil se podía escapar. Todos tenían que estar dentro de esto. Esa era la ofrenda por el pecado.
La ofrenda de expiación. Vamos a leer ahora la ofrenda de expiación. A ver, habrá una dama presente. Bueno, ya leyó Jacqueline, ya leyó hermana Aide. Creo que hay una joven más acá. Leila. Leila, ¿está presente Leila? Leila Murillo. Hermana Leila también está solo en espíritu. No está Leila. Pastor, buenas noches, estoy, solamente que mi internet está mal y estoy conectada del hermano José. ¿Cómo está, pastor? Leila, ¿puedes leer o es difícil? Ah, sí, sí puedo. Por favor, ¿puedes leer este párrafo? Gracias. Ya. La ofrenda de expiación. Los derechos legales de una persona y de su propiedad en situación que implicase a Dios al igual que a un amigo estaban claramente establecidos en los requerimientos por las ofrendas de la transgresión. Levítico 5, 14, 6, capítulo 7, versículo del 1 al 7. El fallo en el reconocimiento de Dios al descuidar el llevarle los primeros frutos, el diezmo u otras ofrendas requeridas. Necesitaban no solamente la restitución, sino también un sacrificio. Además, era preciso pagar 6/5 de las deudas requeridas, y el ofensor también sacrificaba un carnero con objeto de obtener con ello el perdón. Este costoso sacrificio le recordaba el precio del pecado, cuando la mala acción era cometida contra un amigo. El quinto era también preciso para hacer la penitente enmienda. Si la restitución no podía ser hecha para el ofendido o un pariente cercano, estas reparaciones eran pagadas al sacerdote. Números capítulo 5, versículos 5 al 10. El infringir de los derechos de otras personas también representaba una ofensa contra Dios. Por tanto, era necesario un sacrificio. Muy bien, gracias Leila. Ya, esta ofrenda tenía que ver con la relación civil entre los que eran parte de la comunidad, ¿no? Del pueblo. Tenía que ver con la restitución de lo que se había causado a alguien. Ya, esta era la ofrenda de expiación. Tenía que haber un pago. Tenía que haber un pago por lo que se había causado. Y esto se hacía a través de una ofrenda. Cuando alguien pecaba en contra de alguien, haciéndole causar daño a la persona, entonces se presentaba esta ofrenda, ¿no? Incluso dice que también se tenía que pagar como restitución un excedente, ¿no? De lo que había infligido. Entonces las ofrendas también incluían la restitución entre personas, ¿no? El pago de lo que se había causado a otra persona, ¿no? Tenía que ver con la ofrenda de expiación. Ahora, esto ustedes van a ver después de que todas estas ofrendas van relacionadas con la ofrenda del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? La ofrenda que Jesús hizo en la cruz fue una ofrenda perfecta, suficiente. O sea, en la ofrenda, en el sacrificio de Cristo, están todos estos tipos de ofrenda que se están viendo, de sacrificios que se están viendo acá. Bien, avanzamos un poco más. La ofrenda del grano. Vamos a leer esta parte de la ofrenda del grano. A ver, un varón de guerra. Un varón lleno del Espíritu Santo. Hermano Carlos. Hermano Carlos, le están llamando, dice. Aló, 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 ¿quién me llama? Pueda leer, hermano, la ofrenda del grano. Amén. Esta es la única ofrenda que no implicaba la vida de un animal, sino que consistía primariamente en los productos de la tierra, que presentaban los frutos del trabajo del hombre. Esta ofrenda podía ser presentada en 3 diferentes formas, siempre mezcladas con aceite, incienso y sal, pero sin levadura ni miel. Si una ofrenda consistía en 2 primeros frutos, las espigas del nuevo grano eran quemadas en el fuego. Tras demoler el grano, podía presentarse al sacerdote
como harina barata de las ofrendas de paz y del fuego. Para estas dos parecido. El hermano está que se convierte en robot, creo. ¿Es el hermano Carlos o es mi internet? No, es el hermano Carlos. No, su internet de él es... ya. Parece que tiene... Sí, se salió. Volví. Ya. A ver, hermano. ¿Dónde me quedé? El segundo párrafo. Sí. En un momento... quiero ver acá. Wow. Amén. Parece que una parte de estas ofrendas eran acompañadas de una proporcionada cantidad de vino para su libación, una justificable inferencia que la ofrenda del grano no era nunca llevada sola. Primeramente existía el acompañamiento de la ofrenda de paz y del fuego. Para estas dos parecía ser el necesario y adecuado suplemento. Totalidad de la ofrenda era consumida cuando estaba ofrecida por el sacerdote para la congregación. En el caso de una ofrenda individual, el sacerdote oficiante presentaba sola un puñado ante el altar del holocausto y retenía el resto para el tabernáculo. Ni en la ofrenda misma, ni en el ritual hay alguna sugerencia de que proveía expiación por el pecado. Por medio de estas ofrendas, los israelitas presentaban los frutos de su trabajo sin... Ya, gracias, Carlos. Entonces, ahí está la ofrenda de grano, ¿no? La ofrenda del grano. Ahí está la ofrenda del grano. Esta ofrenda tenía la característica, como hemos visto, que era la presentación del trabajo que se había hecho, era producto de los resultados del trabajo de cada uno, que iba a agradecer a Dios por esto, ¿no? Con sus frutos, sus primicias, ¿no? Iban a llevar a Dios como regalos, ¿no? Como ofrendas de muestra de gratitud a Dios. Era la única que no se presentaba con animales, ¿no? Eran con granos o también con libación, ¿no? Entrega del vino, por ejemplo, ¿no? También se ofrecía al Señor. Aceite también se llevaba. Entonces, ahí están las ofrendas que se hacían dentro del templo de Dios. Todo este sistema, si se dan cuenta, todo este sistema sacrificial tenía una característica en común, ¿no? Primero, reconocer su culpabilidad delante de Dios y pedir perdón. Parte de la ofrenda tenía que ver con esto. Reconocer la culpa y pedir perdón, ¿no? Restablecer la buena comunión con Dios y restablecer la buena comunión con el semejante. La ofrenda iba por este sentido, ¿ya? Y segundo, la ofrenda simbolizaba la gratitud a Dios por lo que habíamos recibido, ¿no? Como la ofrenda del grano. Gratitud a Dios por lo que se ha recibido por el trabajo, ¿no? La ofrenda de paz, el comer con Dios, ¿no? De gratitud de lo que se ha recibido. Entonces, fíjese, las ofrendas apuntaban a esa vida de adoración del pueblo. El pueblo vivía en una constante adoración a Dios a través de la práctica de sus ofrendas. Por eso es que la ofrenda es una señal de una adoración a Dios. El sacrificio era señal de una adoración a Dios, de una genuina adoración al Señor. ¿Ya? Así que el dar a Dios estaba presente en la ofrenda para pedir su perdón, para reconocer la culpa
y para tener una buena relación con nuestro semejante. Esto fue la vida cotidiana en Israel. Y a través de esto, de este sistema sacrificial, Dios quería preparar un pueblo santo para él. ¿Ya? La santidad viene por esto. La santidad se inicia en el reconocimiento de nuestra condición delante de Dios. Ahí empieza la santidad. Cuando el hombre reconoce su culpabilidad delante de Dios, empieza la santidad. El pueblo constantemente estaba en esa actitud. Bien. Luego vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta de las ofrendas, de los sacrificios que se hacían. Todo esto se realizaba dentro del templo, lógicamente, ¿no? En el altar del sacrificio, ¿no? El altar de bronce. El fuego encendido siempre, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Pastor. Sí. Los sacrificios en el holocausto, ¿solo los sacerdotes los realizaban? Sí, los sacerdotes realizaban los holocaustos. El holocausto era pues el perdón, ¿no? Lo oficiaban los sacerdotes, ¿ya? El sumo sacerdote hacía el día de la expiación por el pueblo, que se realizaba una vez al año, que también era un holocausto, ¿no? Lo hacía una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, que vamos a ver después, ¿no? El día del perdón de todo el pueblo, porque los sacrificios por el pecado individual de cada uno se hacía permanente, ¿no? Hemos visto que estaba permanentemente, cada uno tenía que hacer su sacrificio por el pecado, ¿no? Pero había un sacrificio que se hacía por el pecado de todo el pueblo, y eso se hacía una vez al año, ¿no? Y eso lo oficiaba el sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo, ¿no? Entonces entraba y hacía la presentación del sacrificio en el lugar santísimo, ¿no? Esparciendo la sangre en el altar, en el propiciatorio, ¿no? En la tapa que cubría el arca del pacto. Entraba y salpicaba la sangre del sacrificio 7 veces, ¿no? Y había todo un ritual, ¿eh? Impresionante. Era el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día del holocausto del sumo sacerdote. Era impresionante ese ritual. Había toda una preparación. Era una fiesta en realidad. El pueblo de Israel se caracterizó porque era un pueblo bastante festivo. Ya tenían diferentes fiestas, pero no eran fiestas, digamos, tristes, eran bastante alegres. Fiestas que iban acompañados no solamente de los sacrificios propios que se desarrollaban en el templo, sino de camaradería entre el pueblo. Habían danzas, bailes, música, comida, habían actividades. Es bastante festivo, era alegre, ¿no? No eran tristes sus fiestas, eran alegres, motivaban, ¿no? Recordar lo que Dios había hecho por ellos. Cada fiesta tenía su significado, ¿no? Siempre tenían la finalidad de recordarles, ¿no? Lo que Dios había hecho. Y se alegraban, pues, se alegraban, ¿no? Se alegraban y lo festejaban, ¿no? Pastor. Sí. Le digo, ¿y en qué momento el pueblo de Israel dejó los sacrificios? Justamente dejan con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ¿no? Ya el templo no estaba, entonces no había lugar donde se puedan presentar los sacrificios, porque ellos no presentaban sacrificios fuera del templo. Sin templo presente, se detuvo los sacrificios hasta ahora, ¿no? Y ya hay una esperanza de que ese templo se vuelva a reconstruir, ¿no? Y de alguna manera suplantan esto a través de sus sinagogas, pero no hay sacrificios vivos de animales, ¿no? No hay. Ya hacen una interpretación, una lectura de un sacrificio ya como vida, ¿no? Los judíos también un sacrificio de vida, ¿no? Algo como lo que hacemos nosotros también como creyentes, ¿no? Nos presentamos cada día como un sacrificio vivo, ¿no? Entonces, pastor, después de ser destruido el templo, solamente se hacían los sacrificios personales diarios, ¿no? O sea, los sacrificios para perdón de pecados personales, pero ya no había en sí como que una reunión anual para perdón de pecados.
Ya no, ahí quedan los elementos. El día de Yom Kippur todavía siguen ellos haciéndolo, practicándolo, ¿eh? Hasta hoy. Pero ya no está el templo como el sacrificio del cordero, ¿no? Del animal, del macho cabrío. Ya no, porque no hay altar, pues, ¿no? No lo pueden hacer. Pero la fiesta sigue conmemorando el perdón. Lógicamente que no presentan el sacrificio, pero piden perdón a Dios. Piden perdón a Dios. Vamos a ver ahora, luego vamos a ver un video de las fiestas, de alguna de ellas. Voy a pasar un videito de alguna de las fiestas para que vean lo festivo que son, ¿no? Tanto en el Antiguo como ahora en el Nuevo Testamento, en nuestra era presente también siguen todavía practicando su fiesta, ¿no? Y es parte de los mandamientos de la ley mosaica, ¿no? Recordar y celebrar la fiesta, ¿no? Bien, vamos a tomar un descanso ahora. Pastor Luis. Sí. Una consulta. Dime. Tanto de la ofrenda se habla de la ofrenda por el pecado. Acá en Levíticos, justamente la mía estaba leyendo esto, habla también y depende, digamos, el que peca, ¿no? O sea, quién da, digamos, el jefe, digamos, ¿ah? Tiene que, digamos, matar un cordero, ¿no? Uno, digamos, de buen parecer, ¿no? Uno que bien hecho. Pero uno que no tenga, dice, uno que no tenga el pecado, que no tiene suficiente para comprar un cordero, dice, aunque sea que agarre unas tortolas, ¿no? Unas palomas y quede como algo así, habla la Biblia y, o sea, el que tiene, digamos, no tiene, ¿no? Mata lo mejor, ¿no? Pero el que no tiene, digamos, manda, ¿sabe qué? Agarra unas tortolas, unas palomas, pero dale por pecado, ¿no? Algo así, ¿no? Y el que no tiene palomas, un poco de harina. Sí, es. Tortola y harina. Entonces quiere decir, hermano César, que la ofrenda era para todos. No es que solo los que tienen pueden dar la ofrenda. Incluso el que no tiene siempre tiene algo que dar. Esa es la idea de la ofrenda. O sea, ninguno se podía justificar, ni el que tenía mucho, ni el que no tenía mucho. Todos tenían algo que ofrecer a Dios. Ese es el principio hasta hoy, ¿no? O sea, por eso no hay justificación para no dar a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, en la religión del Antiguo Testamento nos da ese ejemplo. Amén, pastor. Desde el más cargo importante que tenía, por ejemplo, el sumo sacerdote o algún rey, hasta un humilde campesino, una viuda pobre, tenían algo para dar a Dios. Siempre hay algo que dar a Dios, ¿eh? Siempre hay algo. No es Pastor, eso también, justificación decir que estamos en pobreza, ¿no? No es justificación. Pastor, eso también nos representa prácticamente para que nosotros tendríamos que siempre llevar nuestros primeros frutos, como dice aquí. La ofrenda del grano, claro. Claro, como primicia, ¿no? Primicias. Esa es una ofrenda de gratitud a Dios. Claro. Es agradecer a Dios. Nosotros no sembramos, hoy en día, literalmente no tenemos siembra. Pero trabajamos. Pero tenemos otro tipo de siembras y cosechas, ¿no? Diferentes formas, sea a través de la profesión, del comercio, de las ventas, del local, del oficio que tengamos, vamos sembrando y luego cosechamos de nuestro esfuerzo, ¿no? Sí, y llevamos nuestra primicia al Señor, ¿no? Primero, por ejemplo, los que se dedican a ventas, ¿cuál es su primicia? Su primera venta, pues, ¿no? La primera venta, pastor. La primera venta de la semana la separo. Gracias, Señor, por esto, ¿no? Y te lo llevo a ti, ¿no? O la primera quincena, los que recién empiezan a trabajar, ¿no? De la semana diaria. La gratis, por ejemplo, esa es la gratis. En realidad, pues la gratis es algo que no esperamos, ¿no? Es algo más de los que trabajan dependiendo de alguien, ¿no? Una empresa, el Estado, ¿no? La gratis es un dinero que viene de más. Eso. Pastor, yo había entendido de que, por decir, ¿no? Si yo, en el ejemplo mío, por ejemplo, si yo abro otra tienda, la primera venta es todo para el Señor. Prácticamente. ¿Sí? Ese es así. ¿Sí? Y luego ya mensual separo mis diezmos, ¿no? De mis utilidades. Esa es la forma. Es la forma correcta, ¿no?
Claro, pastor. Porque la ofrenda es una gratitud a Dios, ¿no? Amén, pastor. Es una gratitud a Y Dios. si yo tengo chakra, el mejor Claro. fruto, tengo que llevar el primer fruto y el mejor. Así es, ¿no? Y Así por es. ejemplo, usted, por ejemplo, si yo tengo yo cultivo paltas, digamos, ¿no? Cultivo paltas y hago mi cosecha, las primeras paltas, ¿no? Porque se clasifica, ¿no? Primera, segunda, tercera, ¿no? Claro. Entonces yo cajo mi primer cosecha de paltas, las mejores paltas las llevo como mi primicia. Ya, la pregunta Y es, esto es como un ejemplo prácticamente, pastor, que nos da aquí, nos dice de que llevaban en esos tiempos el mejor cordero sin defecto. así es, El mejor palomino y el mejor fruto. así es. Entonces, Así debe ser hasta hoy, ¿no? Claro. Pero a ver, Y la harina fina. A ver, les digo algo, ¿no? Yo como comerciante de paltas, cosecho mis paltas, saco mi cajoncito de paltas y la llevo como mi primicia, ¿no? Mi primera cosecha. Las llevo para el Señor. Las traigo ahí al altar. Ya, ¿qué se hace con esas paltas? Comparten la iglesia, pastor. ¿Para quiénes son las paltas? El pastor. Para los que Para la ofician iglesia. en el templo de Dios. Claro. Ajá. ¿No es cierto? Para la cabeza de la iglesia. Para los pastores, si hay pastores, para los ancianos, si hay ancianos, ¿no? Ellos viven del templo, como los levitas y sacerdotes vivían de lo que los israelitas llevaban al templo. La misma figura sigue hoy, ¿no? No ha cambiado. No ha cambiado, ¿no? Los pastores, ¿cómo comen? Yo como. Yo como me alimento, mi familia se alimenta. No nos cae maná. Sería bueno que caiga maná del cielo cada mañana y podamos comer ahí, ¿no? Pero ¿cómo comemos? De las ofrendas, de los diezmos, ¿no? Se separa para el sostenimiento de los siervos que trabajan en la obra, ¿no? Luego para atender las necesidades propias de la iglesia, para las ayudas solidarias a otras personas, ¿no? Todo eso se va distribuyendo, ¿no? Es una obligación de todo cristiano. La idea está ahí, o sea, la idea de la figura del templo y las actividades que había en el templo son figuras para hoy, de la iglesia de hoy, ¿no? Son Porque figuras. dice, si no prosperarás, dice bien claro, pastor. Ajá, Y si tú son das figuras. de esa forma, Y habrá bueno, que abunde y sobreabunde. para cerrar, ¿no? Todos los que practican sus ofrendas y sus diezmos, nunca he escuchado a alguien quejarse de eso. Al contrario, he escuchado de su boca siempre palabras de gratitud, de bienestar, de alegría, de haberlo practicado y seguir practicando. Más bien los que se quejan son los que nunca ofrendan. No dan lo que no dan. Se pierden la bendición y se quejan, ¿no? Bendición de Dios. Se pierden la bendición y se quejan. Más. Amén. Bueno, pero así está, van a ir aprendiendo. Sí, Bien, descansamos y volvemos en unos 10, 15 minutos, ¿ya?